Bueno, yo llevo bastante tiempo ya en CAF, casi un poco más de 30 años. Estoy muy contento de lo que ha significado esta decisión de trabajar en mi desenvolvimiento espiritual y también colaborar en la obra de CAF para que se desenvuelvan otras almas que les interesa el método y la mirada que tiene CAF para el trabajo interior. Para hacer esta presentación tiene que ver con que el mensaje que se puede transmitir o que pueda transmitir tenga que ver con lo que CAF le puede ofrecer a las almas actualmente, dadas las circunstancias que estamos en este minuto viviendo como humanidad, ¿no? Un momento extraordinario, especial. A esta altura de la vida, por supuesto que es un desafío y implicó revisar un poco qué es lo que he aprendido en CAF y qué se puede compartir con el público, de tal manera que eh, este contenido pueda ser de utilidad en la vida de las personas, ¿no? Y el tema justamente apareció en algún minuto porque me di cuenta que no es un tema que se converse mucho, ¿no? Significó también trabajar más conscientemente la intención, ¿no? Mi intención. Y la intención que normalmente se describe a veces en muchos textos, se describe también, hay varios autores que hablan de la intención, ¿no? El experimento de la intención, el poder de la intención, etcétera. Hay varios textos que se refieren al tema. Yo quiero aquí poner sobre la mesa algunos aspectos de este fenómeno humano, ¿no? Que tiene que ver con nuestra manifestación en la vida, ¿no? Y me voy a apoyar entonces en una presentación que tengo y espero que pueda aparecer correctamente, ¿no? Así que entonces, bueno, de alguna manera lo que está entre comillas más abajo, de cierto modo, quiere dar respuesta a la solicitud que se planteó para esta presentación, ¿no? Como todos queremos en realidad un mundo mejor y normalmente estamos muy volcados a decirle a los demás cómo tiene que ser el mundo para tener ese mundo mejor. Y la propuesta aquí es básicamente que miremos nuestra propia individualidad, que miremos nuestro interior y veamos qué es lo que depende de nosotros para realizar el mundo que queremos. Entonces, veamos primero, hablemos un poco de la intención, ¿no? ¿Qué es la intención? Vamos a explorar la intención. Como comenté antes, la intención es algo que se le da poca importancia normalmente en los textos y en general sabemos poco de ella. Investigando a veces en algunos textos e incluso hay investigación científica sobre la intención y hay cosas que son realmente que están fuera del alcance de la mayoría, ¿no? Que no sabemos cuál es el impacto que tiene la intención en el mundo. Especialmente pensamos que la intención solamente nos moviliza a nosotros cuando actuamos, que es la primera definición que uno podría tener de una intención. Pero resulta que eh, ya sea que pensemos algo sobre alguien o que pensemos algo que queramos que mejore en el mundo, también tiene un efecto ese tipo de pensamiento. Por ahí vi que estaban hablando de un libro que habla de la bendición. Bueno, la bendición tiene que ver con eso, ¿no? Con la intención y cómo llegamos con esa bendición a otros. La oración también. La primera idea que se asocia con la intención es la de que es un deseo. También se le mira como un objetivo o un propósito que surge de una decisión. Y muchas veces a partir de esa decisión nosotros actuamos. Nuestras acciones de alguna manera se eligen para contribuir a alcanzar un resultado, ¿no? Entonces ahí está implícito una primera idea de lo que es la intención. Eh,
Otra forma de mirar la intención es también por qué hacemos lo que hacemos en cada instante, ¿no? Detrás de eso también está la intención. En este preciso minuto, ¿cuál es nuestra intención? También podríamos usar la palabra propósito. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de estar aquí en esta presentación, en esta actividad? Cada uno de nosotros, algunos recibió la invitación, varios recibieron la invitación, pero no todos vinieron a esto, ¿no? Porque su intención, su propósito, su prioridad está en otros temas. No siempre puede ser esta su intención, ¿no? Una pregunta que es válida es plantear si es posible que con una intención podamos producir cambios objetivos en el mundo. ¿Será posible eso? Pensamos que sí, digamos. En CAF, por lo menos, no solamente lo pienso yo, sino que también nuestras enseñanzas lo plantean de esa manera. Pero en particular, como tema, ¿no? Lo que quisiera plantear que es posible incluso un método muy simple de autoconocimiento que podría producir cambios muy significativos en nuestras vidas. Y el método simplemente consiste en desarrollar el hábito de observar nuestra intención. Solo observarla, reconocerla. Bastaría con que hiciéramos ese ejercicio sistemáticamente, diariamente, o en cada minuto que podamos, que nos acordemos, y vamos a descubrir nuestra verdadera intención, ¿no? Muchas veces la intención que nos moviliza no es la intención que declaramos. El ejercicio lo que va haciendo es, de alguna manera, a través de nuestra conciencia, iluminar nuestra intención. Y al verla, al reconocerla, rápidamente algo en nosotros se va a ajustar. Eso que nos lleva a ajustar la intención es lo que llamamos la vocación espiritual, ¿no? Todo aquel que ya reconoce que tiene una vocación espiritual, que tiene un llamado interior de querer realizar sus sueños, de vivir un mundo mejor, de responder las preguntas típicas que todo ser humano se hace y que no provienen de la historia, sino que provienen de la conciencia más profunda, de querer hacer algo en la vida, de aportar. Esa fuerza, esa corriente que nos toca a todos, de alguna manera modifica la intención. Bueno, pero antes de seguir profundizando en esa idea, quiero desarrollar un poco más la idea de la intención y sus consecuencias. Algo que a lo mejor para todos es evidente, pero no siempre estamos conscientes de ellos, que cada obra humana es el resultado de una intención, cualquier cosa, ¿no? De hecho, cotidianamente la intención se está aplicando en los proyectos que se realizan en diferentes disciplinas, en diferentes áreas, todas con un objetivo, ¿no? Sin una connotación positiva o negativa, simplemente es una obra. En definitiva, siempre vamos a encontrar que las obras son producto de una intención ya sea individual o de un grupo o de una comunidad. Las obras comienzan a través de ideas, posteriormente se transforman en proyectos y en definitiva se instalan en nuestro mundo y vivimos con ellas, sufrimos o nos beneficiamos de las consecuencias de esa obra, ¿no? En general las obras pueden ser perjudiciales o pueden ser beneficiosas. Y eso también tiene que ver con nuestra intención. Por ejemplo, las obras que son, podríamos decir, netamente humanas, ¿no? No necesariamente divinas, como pueden haber otras obras que son humano-divinas o obras divinas, ¿no? Las obras netamente humanas las entiendo como aquellas que persiguen un interés personal de alguien. Normalmente están basadas en la separatividad.
Por ejemplo, eh, una guerra, ¿no? ¿Por qué hay guerra? O una gran muralla que separa un país o una población de otras. O sea, está la separatividad ahí explícita. O cuando alguien inventa un proyecto para vender engañando a los consumidores, porque quiere ganar, porque quiere, no sé, imponerse, ¿no? Esas son obras que están motivadas por una intención personal interesada, ¿no? No necesariamente la intención es pura en ese caso, ¿no? En muchas conversaciones, en el discurso habitual, hablamos de intención recta o buena intención, ¿no? O lo contrario, mala intención o intención torcida. También algo que podemos evidenciar es que eh, no siempre tenemos conciencia de nuestra intención. En realidad, pocos pueden decir que son conscientes de su intención. Tal vez pueden declarar que tienen una intención, pero eh, muchas veces la evidencia muestra que no es realmente su verdadera intención. Luego, en realidad, podríamos hacer una clasificación de las intenciones. Por un lado, las intenciones conscientes y las intenciones inconscientes, ¿no? Las inconscientes, obviamente, son reales. Son las intenciones que movilizan a la mayoría de las personas, en general, sin que se den cuenta, ¿no? Hay una intención detrás. Una intención consciente puede surgir en la medida que hay discernimiento y voluntad para poder expresar una conciencia, ¿no? Un conocimiento. Mis acciones van a responder a una comprensión y a una conciencia que tengo de una realidad o de un contexto. Y quiero actuar consecuentemente. Muchas veces se usan las intenciones como una manera de justificar algo que no se hizo bien. Y eso tiene que ver con esta, digamos, confusión que podríamos tener en cuanto a que pensamos que lo que declaramos, o sea, lo que vivimos o lo que sucedió, no era nuestra intención, ¿no? Y lo justificamos, hablando de nuestra, entre comillas, verdadera intención, ¿no? Otra mirada de la intención son las prioridades. En general, lo que vivimos depende de las prioridades que tenemos. La invitación es a observar, bueno, lo que hacemos, ¿no? Nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras conquistas, y a través de eso busquemos, a través de esa observación, busquemos el hilo que conecta lo que hacemos, cada una de estas expresiones de lo que hacemos. Detrás de esto que hacemos, siempre está conduciendo nuestro ser una intención, ¿no? Que la podemos caracterizar aquí como nuestras prioridades. Y a partir de ella van a derivar nuestros propósitos y todo lo que hagamos para realizarlo. Decía alguien por ahí, incluso algunos le ponen en duda, pero me parece que era Einstein, decía, locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes, ¿no? Es decir, si tenemos un patrón de comportamientos que representan una prioridad de lo que hacemos y eso se repite en el tiempo, realmente es una locura pensar que manteniendo ese orden de prioridades, las cosas en nuestras vidas van a cambiar, ¿no? Si queremos que en el futuro cambie algo, eso va a depender de las prioridades que vamos eligiendo. Entonces, una pregunta importante es cuál es nuestra prioridad. Y ser honesto en observar el patrón de prioridades que se expresan en nuestra vida cotidiana.
Por ejemplo, cuando era niño, al ir al colegio, bueno, mi prioridad era ir a estudiar y caminar para llegar al colegio, pero me gustaba una chica, entonces me desviaba del camino, ¿no? Entonces, aunque yo no me daba cuenta, o sea, si alguien me preguntaba cuál era mi prioridad, ya la acabo de decir. Sin embargo, no era tan así clarita, ¿no? Me desviaba mis recursos, mi energía, mi tiempo, se dedicaba a recorrer una ruta que pasaba frente a la casa de la chica que me gustaba, ¿no? Y así, ¿no? Las prioridades están entremezcladas con aspectos que son básicos, digamos, que tienen que ver con nuestra inconsciencia, con nuestros impulsos y otras cosas que tienen que ver con nuestra conciencia. En la enseñanza de CAF, las prioridades las distinguimos en dos tipos. Las primarias, que son las espontáneas, las que no pensamos mucho y que se expresan en nuestra vida, y las elegidas, ¿no? Y las elegidas son las que se fundan en el discernimiento y la voluntad. Las primarias tienen que ver con nuestra reacción automática, con nuestra respuesta de defensa a un ataque, la misma competencia y la lucha por prevalecer son aspectos característicos de nuestro comportamiento que podríamos distinguir como prioridad primaria. Las prioridades elegidas siempre derivan de la conciencia de ser que hemos desarrollado, por un lado, y de la voluntad que tenemos para poder aplicarla. Muchas veces lo que elegimos en ese nivel depende entonces del grado de desarrollo o el grado de conciencia que tengamos o estado de conciencia y el grado de voluntad, ¿no? Cuando la conciencia nuestra es más amplia, más prioritaria se nos hace la necesidad de desarrollar nuestra conciencia. Eh, por otro lado, la voluntad, que es otro aspecto también de nuestra forma como nos manifestamos en la vida, también nos ayuda y contribuye a que podamos mantener vigente nuestra prioridad. Volviendo entonces al foco del tema que teníamos, ¿no? ¿Qué movilizamos con nuestra intención? ¿No? ¿Depende realmente de nosotros el mundo que queremos? Por ejemplo, un mundo de paz. Y si así es, ¿cómo puedo contribuir para generar esa paz? ¿De qué dispongo? Bueno, no es un misterio, pero todos podemos observar, ¿no? Y darnos cuenta que tenemos muchos recursos como seres humanos y por eso que tenemos este mundo que tenemos, eh, bueno, con todas las combinaciones que implica la naturaleza humana con la conciencia. Por un lado, recursos importantes son la mente y el corazón, que con ellos decidimos, ¿no? Eso es un aspecto que está de alguna manera determinado por dos aspectos, dos fuerzas con las cuales nos manifestamos, que son la conciencia y la voluntad. No es que tengamos conciencia y voluntad, sino que somos conciencia y voluntad. En general, la conciencia es la forma como me identifico con los recursos que me ofrece la mente y mi corazón. Por un lado, la mente sostiene mis pensamientos, los pensamientos que logro generar y tener en un marco que está determinado por mi conciencia, por mi estado de conciencia. Y dentro de ese contexto yo tomo decisiones. Y por lo tanto determino lo que me va a pasar, mi destino. Quisiera también resaltar un poco, destacar algo sobre la conciencia y la voluntad.
Este diagrama en dos dimensiones, la dimensión vertical es la conciencia, que va desde el nivel de una conciencia muy pequeñita, la inconsciencia misma, y hacia arriba la conciencia cósmica, ¿no? Y en el eje horizontal tenemos la voluntad, ¿no? Desde una etapa inicial con destellos imperceptibles de voluntad hasta la gran fuerza de voluntad, un superhombre, en cierto modo, ¿no? Y la línea que está indicando ahí es como la curva que muestra cómo el alma va ampliando su conciencia, ¿no? Digamos, su expansión espiritual, ¿no? Porque la expansión está conjugada con los dos elementos, con la conciencia y con la voluntad. Y ese diagrama, que es muy particular, no quiere decir que con todo sea exactamente como esto, simplemente para mostrar, está mostrando que al comienzo el estado de inconsciencia se puede mantener por mucho tiempo y digamos, más bien puede estar influido por la voluntad de hacer cosas, ¿no? Pero de una manera inconsciente. Probablemente en algún momento de la experiencia que nos toca hacer, eso nos da la posibilidad de expandir la conciencia. Por lo tanto, se expande la conciencia, pero la voluntad puede que no se desarrolle tanto. Y así sucesivamente. Hay un juego ahí entre conciencia y voluntad. Eh, ese juego tiene una característica, ¿no? Que nosotros la podemos observar en los seres humanos. De hecho, hay seres humanos que tienen mucha fuerza de voluntad, pero son de una conciencia básica, ¿no? Están determinados por sus impulsos, por sus instintos, pero hacen cosas. Esas personas pueden producir mucho dolor. Al revés, también tenemos almas que tienen una conciencia bien desarrollada, muy amplia, pero poca fuerza de voluntad. Incluso grupos humanos, uno puede identificar en la humanidad que ciertos grupos humanos, por ejemplo, estoy pensando, por ejemplo, en los habitantes en la cultura de la India, ¿no? Ellos han desarrollado más la conciencia que la voluntad. Y la cultura, la sociedad occidental, principalmente, digamos, hablemos de Estados Unidos, se ha desarrollado más la fuerza de la voluntad, el hacer cosas, el construir el mundo que está afuera, ¿no? Desarrollar la ciencia, etcétera. Pero también hay una gran cantidad de seres humanos que su conciencia no es digamos, la que sería la más adecuada, ¿no? Un equilibrio entre conciencia y voluntad. Aquí hay un modelo que quiero también compartir y yo creo que muchos lo conocen, que es un modelo de la conciencia humana. Es un iceberg, nosotros seríamos el iceberg, ¿no? Y representaría a un individuo. En este iceberg eh, es un modelo muy simplificado que propuso Freud y en donde identifica algunos componentes de la conciencia, ¿no? Y entonces todo lo que está sobre la superficie es lo que denomina el consciente, el nivel consciente del ser humano. Y en ello están las ideas, los pensamientos, todo lo que ocurre en el ahora, en el presente de la vida de un ser humano. Después está el subconsciente, que es lo que está ligeramente abajo de la superficie del mar, en este caso. Y bueno, ahí está el nivel de los recuerdos. Ahí está lo que hicimos en la mañana y si hacemos un esfuerzo podemos recordar qué fue lo que hicimos en la mañana. O el conocimiento que hemos adquirido en el último tiempo. Por ejemplo, si necesito recordar dónde queda un lugar, recurro a mi subconsciente. Ciertos hábitos que tengo también
están relacionados con esa parte, ¿no? Eh, el manejo del idioma, etcétera. Y también interactúan con mi cuerpo, con mi biología, ¿no? Con las emociones. Y un nivel profundo ya que se llama el inconsciente, según este modelo, corresponde a, digamos, a lo que normalmente no es visible para nosotros, ¿no? Que es lo que hemos heredado de, de nuestros ancestros, de, de nuestros padres, de la humanidad, en definitiva, ¿no? Y está conectado en un nivel profundo con el inconsciente colectivo. Y allí están nuestros temores, todas estas necesidades que responden al ego, ¿no? Necesidades egoicas más bien, ¿m? Impulsos y deseos inconscientes que ni siquiera conscientemente estamos dispuestos a aceptar que los tenemos. Están allí en lo más profundo de esa conciencia, de este modelo. Fíjense que también la relación que hay entre lo consciente y lo que todo está tapado por el mar da también una idea de que eh, esa relación da cuenta de lo que significa el trabajo de ser consciente, ¿no? Y de cómo actuar en el mundo. Porque el alcance de nuestra conciencia es limitado. No, no, no es fácil llegar a hacer modificaciones en el niveles más profundos. Conscientemente uno podría declarar querer hacer algo, declarar un propósito positivo, querer hacer un bien, pero eso puede funcionar a lo mejor una vez, dos veces. La perseverancia ahí se debilita si uno no logra penetrar en las capas más profundas para hacer esas modificaciones y permitir que esos cambios ocurran. Por eso es que la meditación es tan importante para quien quiera hacer cambios en su comportamiento y en la forma de comprender las cosas. Porque eso implica, digamos, modificar sus límites, sus creencias, y eso está en un nivel subconsciente, y solamente es posible hacer esos cambios si es que usamos herramientas que vayan a lo profundo. En CAF tenemos una meditación que se llama la afectiva, todos ustedes, la mayoría lo conocen, que trata de comunicar esos cambios a través de imágenes, que sería el cuadro imaginativo, a través de sensaciones y finalmente a través de una intención, un propósito, ¿no? Que va generando la, la transmutación, la transformación del ser, ¿no? Y ahí juegan las dos variables, la variable conciencia y la variable voluntad, ¿no? Están entrelazadas de tal manera de que esa transformación se produce en la medida que las combinamos adecuadamente en ese ejercicio. Pensando también en otros elementos que hay que considerar para trabajar con la intención, está la atención. La atención es algo que podemos también verificar que la tenemos, ¿no? Porque es la forma como funcionamos desde el punto de vista dinámico de la conciencia, ¿no? Que es el darse cuenta. La atención tiene una característica que puede pasar de estar conectado al momento presente a una, digamos, un espacio mental que llamamos el futuro o al espacio mental que llamamos el pasado. Y la gracia de esta capacidad que tenemos es que se puede mover a voluntad y muchas veces sin darnos cuenta, ¿no? Y también la intención juega un papel importante en esto, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista del desenvolvimiento espiritual, hemos aprendido que la atención hay que traerla al presente para poder estar donde, donde es necesario estar, digamos, donde es necesario atender lo que surge en ese minuto, ¿no? Otro aspecto, y que esto está conectado, es el ahora. El ahora es lo único que existe, digamos. No existe otra cosa que el ahora. Si alguien cree que existe el futuro y el pasado, en realidad eso no es cierto.
porque cualquiera que esté en la ilusión del futuro está en el presente viviendo esa ilusión o está, eh, bueno, está también en el presente cuando vive el pasado. Todo ocurre en el presente. No hay nada que no ocurre fuera de la hora. Y este conocimiento es muy importante porque muchas veces podemos pasarnos la vida gastando nuestra energía pensando en lo que fue, en lo mal que lo hicimos, en los errores que cometimos, y esa es una manera de poner la atención en el pasado. Y lo mismo nos puede pasar con el futuro. Cuando estamos embarcados en proyectos y programamos eh, el futuro para hacer cosas que van a ocurrir en el futuro y que se mezclan también con aspectos del pasado, ¿no? Podemos planificar salir de vacaciones, vamos a ir a un lugar, pero bueno, nos puede dar miedo ir al lugar, entonces viene el miedo que habla del pasado, pero el presente es el momento que estamos ahí, pues, planificando las vacaciones. Hay una orientación que encontré en nuestra enseñanza que creo que puede ayudar sobre cómo vivir el presente, ¿no? Y es importante esto. Si no tomamos de manera consciente la acción apropiada, aquella que dirige nuestra vida hacia el fin que nos hemos propuesto, lo más probable es que el pasado determine la decisión que estamos tomando en el presente. Esa decisión a su vez determinará los efectos que se producirán en el futuro, ¿no? De modo que la invitación es a considerar este conocimiento como parte de los recursos que tenemos para aplicarlo y tener una intención más clara de vivir en el presente. Las siguientes imágenes las dibujé hace un tiempo atrás para mostrar un poco esta relación que hay entre pasado, presente y futuro, ¿no? Lo ideal sería que estuviéramos todo el tiempo en el presente, que nuestra atención, esa área que muestra ahí la imagen, es el tiempo y la dedicación que tenemos al presente, ¿no? Nuestra atención puesta en el presente. Obviamente que a veces la atención se va a ir a revisar el pasado, a revisar lo que aprendimos, etcétera, pero solamente como un instrumento útil para poder vivir el presente. Lo mismo respecto del futuro, proyectarse hacia el futuro, pero no vivir todo el tiempo en el futuro. Un niño, por ejemplo, está normalmente en el presente, casi no tiene expectativas sobre el futuro. Un gatito, un animal también. Pero algunos en vez de vivir en el presente, está viviendo en el pasado, y otros en vez de vivir en el presente, está viviendo en el futuro. O pasamos de poner nuestra atención tanto en el pasado como en el futuro. Y el presente es algo que si uno trata de recordarlo, es re poco lo que se acuerda de que pasó en cada minuto, ¿no? Porque no estuvo presente. Más bien uno se acuerda de aspectos generales al no estar conectado con el presente. Bueno, lo ideal sería vivir así, de esa manera, el presente. Hay un aspecto que es importante sobre la intención, que quisiera destacar de nuevo. Podemos mirar la intención como un vector, ¿ya? Como que cada uno de nosotros es una intención, ¿no? Y esa intención está cargada con un poder personal, está determinado por nuestro nivel de nuestra conciencia y nuestra fuerza de voluntad. Y bueno, hay una variedad amplia de seres humanos, por lo tanto hay intenciones diversas. Para entender un poco cuál es el efecto de la intención, pensemos en un grupo, en un equipo, ¿no? Un equipo que juega o lo que sea. Cuando las intenciones están alineadas, obviamente que ese equipo va a tener un rendimiento interesante, útil, eh, efectivo.
Sin embargo, cuando no está alineado, los integrantes de ese equipo van a ver dificultada la relación armónica. Y el objetivo que se quieran plantear para lograr va a ser difícil de alcanzar. En general, esta imagen, digamos, de cómo es la intención o cómo afecta la intención a un equipo, lo podríamos también ver de esta manera. En un grupo alineado va a surgir algo que antes no surgía en los grupos desordenados o caóticos, ¿no? Surge la sinergia, surge la contribución, el progreso. Pero vuelvo a destacar que esto es clave la intención, ¿no? Cómo cada uno se integra y reordena su intención, y la actualiza y la vive conscientemente. Bueno, hay otros recursos que no los vamos a desarrollar porque falta un poco de tiempo, pero, por ejemplo, todos tenemos la capacidad de esforzarnos. Eso está relacionado con nuestra voluntad, con nuestra fuerza de voluntad. Y el esfuerzo normalmente lo vamos a aplicar en la medida que ese esfuerzo tenga sentido, es decir, con nuestro estado de conciencia. Tenemos capacidades humanas, varias capacidades humanas. No voy a entregar una lista aquí de las capacidades, pero está la empatía, está la generosidad, etcétera. Una serie de capacidades que están a nuestra disposición y que que están a disposición de nuestra intención. En CAF también, para el proceso de ese movimiento espiritual, usamos 10 palabras con las cuales describimos el proceso del desenvolvimiento espiritual, ¿no? Que son callar, escuchar, recordar, comprender, saber, etcétera, ¿no? Osar, juzgar, transmutar. Una serie de palabras que son recursos que están a nuestra disposición y que si los usamos apropiadamente van a surgir, digamos, nos va a permitir alcanzar nuevos estados de conciencia y nuevas capacidades para actuar en el mundo y en esta vida. También son recursos las comprensiones que se van teniendo en el tiempo. Una comprensión importante es la renuncia, que no la vamos a desarrollar ahora, pero esa es parte de la ley de la vida. Y si uno la incluye también y la considera y la expresa a través de una intención, termina siendo muy potente y de muy alto impacto en la vida propia y en la vida de los demás. Y la vocación espiritual, que de alguna manera cuando hablé de las dos dimensiones, especialmente de la conciencia se puede mover desde lo inconsciente hasta lo superconsciente. Cuando somos capaces de poder estar conscientes, digamos, de abrir espacio en nuestro ser para que se exprese la conciencia más profunda, lo que estamos dando paso ahí a la manifestación de una vocación, la vocación espiritual. Y esa vocación es muy importante desde el punto de vista de que si tenemos interés en hacer algo en esta vida que sea un aporte, esta vocación es el campo magnético, digamos, que nos orienta hacia dónde llevar nuestra intención. De hecho, hay un autor que habla del poder de la intención y describe la intención como un campo que está disponible en todas partes, que es omnipresente. Y la vocación yo la traduzco como la conexión con ese campo, ¿no? Con el campo que no tiene que ver con mi persona, con lo personal, sino que con el campo de lo espiritual, el campo de la inteligencia que está más allá, que me trasciende.
y de esa manera me conecto con esa conciencia. Sí, yo la primera pregunta creo que tiene un defecto en el sentido de que se asume que hay que aprender sobre las intenciones y sobre convertirlas, ¿no? Es como que estamos hablando de un niño que es algo que no soy yo, y yo creo que hacer eso es bueno para él. Estoy haciendo la recomendación, el consejo. Le estoy diciendo a lo mejor a su maestro que por favor le enseñe a convertir sus intenciones en realización. Pero la intención es lo que el alma es, eso creo yo. Entonces, no sé si uno puede entrar en ese espacio. Las intenciones están basadas en lo que el alma es, ¿no? Depende del alma. No, no parece que tengamos un método para poder cambiar la intención. Solamente la persona, de acuerdo a lo que ella es, va a cambiar su intención, ¿no? Si responde a su ser más profundo, si responde a esa conexión que tiene con el espíritu. Porque si no lo hace, si no se conecta con eso, al mirar las consecuencias de sus acciones y ver que hay una intención, por mucho que la vea, si el alma ya tiene esa forma de relacionarse con la vida, no veo que eh, vaya a cambiar su intención. En cambio, aquel que descubre que está produciendo daño y como alma es importante eh, tener una relación con el otro que sea amorosa, eso ya viene con ella. Así lo veo, ¿no? En ese caso. Así que la pregunta de aprender, como que es difícil, es como dar una respuesta que vaya en el sentido de dar una receta, una respuesta así de metodología, ¿no? Porque el cómo normalmente tiene que ver con manera de hacer algo, ¿no? Y la segunda pregunta dice, ¿cómo aprender a distinguir entre vocación artística y vocación espiritual? La vocación artística tiene que ver más bien con aptitudes, con capacidades. Muchas de estas capacidades se pueden entrenar y la persona puede tener una vocación artística, ¿no? Sí. Hay gente que dice que tiene talento. Yo leí un libro una vez que los talentos también se podían formar. Una persona que no era experta en algo, si se entrenaba de manera perseverante, podría mostrar un arte y alguien podría decir perfectamente que tiene una vocación artística. En cambio, la vocación espiritual, estamos hablando de algo que tenemos todos los seres humanos, que no es una aptitud especializada de un individuo, sino que todos los individuos, todos los seres humanos, tienen la capacidad de contactarse con su ser más profundo y poder responder a eso, ¿no? Y eso, el que responde, puede cultivar, digamos, una relación con su vocación, con su llamado, con su sueño, con su ser más auténtico. Si algo que es inconsciente significa que uno no sabe que existe, ¿no? Uno lo ignora. Es un aspecto inconsciente que no se ve. Y queremos develar algo que no estamos viendo. De alguna manera podemos ver las consecuencias del aspecto inconsciente. Por ejemplo, la huella que dejamos en la vida está hablando de nuestras intenciones.
pero requiere cierta honestidad en reconocer que hay conductas o comportamientos que hemos tenido, relaciones que hemos dejado, eh, que hemos tenido con otras personas que son no como nosotros de repente idealmente pensamos que deben ser. Nuestra intención declarada o esta intención ideal que a veces tenemos en nuestra cabeza de cómo queremos que sea nuestra vida, no siempre es coherente o consistente con la huella que dejamos. Es decir, en definitiva, lo que pasa alrededor nuestro está informando de cuál era nuestra verdadera intención. Es un tema, digamos, no tan fácil de aceptar porque es cierto, por ejemplo, un padre que maneja un vehículo y choca y muere toda la familia, uno no puede decir, no es tan fácil llegar y decir, bueno, sí, esa era su intención, matar a su familia. Pero resulta que mató a la familia, ¿no? Y decir, los hechos demuestran que eso fue lo que ocurrió. Es decir, su intención dónde estaba, en qué estaba, de qué estaba preocupado, etcétera, ¿no? Ese es un aspecto del tema de la intención que va a estar siempre en discusión, muchas veces en las conversaciones, ¿no? Pero si uno quiere develar, digamos, ese aspecto inconsciente, si, si miramos nuestra historia, si miramos cada día lo que ocurrió, podemos darnos cuenta de qué intención movió nuestra voluntad, nuestra persona. ¿No? Normalmente cuando miramos nuestra relación con algo, con alguien, y nos damos cuenta que está generando dolor, esas formas de comportarme con alguien o con las cosas, se están destruyendo, algo se está perdiendo, etcétera, puedo tener una intención actualizada más consciente. Ese cambio, que se traduce normalmente en actitudes, en acciones, en formas de pensar, está más conectada con lo real, naturalmente que va a afectar a nuestras fuerzas inconscientes. Por ejemplo, si uno tiene un método para trabajar, para poder actuar cotidianamente, el método puede incluir actividades que me permitan entonces eh, evitar que ocurran ciertas acciones inconscientes. Por ejemplo, una acción inconsciente podría ser la flojera, ¿no? Y a veces no hacer ciertas tareas, dejarme llevar, y en algún minuto eso tiene una consecuencia en mi vida. Podría ser que por no hacer mi tarea, eventualmente eso genere un conflicto con otro porque no tiene lo que esperaba de mí, etcétera. Eh, Puedo tener entonces una intención consciente. Si me doy cuenta de eso, del daño que está produciendo mi comportamiento, puedo tomar la decisión de apoyarme exteriormente incluso con una rutina, con un hábito, de recordarme que quiero atender los compromisos, lo que he acordado con alguien, de tal manera que no llegue al final el tiempo en que ya no sea capaz de entregar los resultados que fueron solicitados. Eso estaría cambiando mis fuerzas inconscientes, en el sentido de que eh, estoy dedicándole el tiempo y mi energía a otras cosas. Y por lo tanto, lo que antes ocupaba un espacio dentro de mi vida ya no aparece. Empieza a perder fuerza, etcétera, ¿no? Yo no sé si las emociones van a cambiar algo, pero sí las emociones son información que nos muestra que nos pasa algo, que sentimos algo.
Y eso podría ser una base para poder tener una intención concreta en una situación, ¿no? Pero no es que sea la emoción la que genere la intención, sino que más bien el rol sería como que ellas se expresan nomás, pues, son lo que son, y desde mi conciencia puedo eh, usar esa información que aporta la emoción, que aporta el sentir, y a partir de eso yo puedo hacer interpretaciones, puedo hacer decisiones, aplico mi discernimiento, y eso puede cambiar mi intención. Claro, la propuesta que hacemos aquí en esta presentación es esencialmente aprender a mirar la intención. ¿Cuál es mi propósito de vida ahora? Y mirarla, ni siquiera pedir que haga un cambio. Pero yo lo que observo es que cuando miro mi intención cambia. Por ejemplo, si tengo una intención egoísta, una intención, no sé, que sé que va a afectar a otro porque me moviliza un pensamiento egoico. Quiero competir, quiero ganar. Y cuando miro mi intención y veo que la acción está respondiendo a ese impulso, el solo hecho de darme cuenta, y como ya tengo un background, digamos, de conciencia, donde varias veces ya he declarado que me interesa amar a los seres humanos, que quiero trabajar por el bien de la humanidad, se produce ahí una contradicción que me lleva como a actualizarla, a modificar esa intención. Muy bien, Héctor, muchas gracias. Gracias por tu aporte, por tus reflexiones.